ante todo tengan muy buenas tardes, buenos días yo iba a decir, buenas tardes, bienvenidos al Museo del Sitio de Cabeza de Vaca. Mi nombre es Magali Zapata Zárate, trabajadora del proyecto de investigación en puesta en uso social. Como ustedes podrán observar, nos encontramos en una pequeña sala de exposición donde ustedes van a poder apreciar una serie de cerámica de acá de la ciudad de Tumbes, como de diferentes pueblitos, ¿ya? Entonces, cualquier pregunta interrogante que tengan, me la pueden hacer hasta que yo estaré dispuesta a poder responder, ¿ya? Nos ubicamos en una forma de media luna, aquí, alrededor de la brinquina, volteando. Ajá. Miren chicos, en esta primera brinquina tenemos cerámica de diferentes partes de la ciudad de Tumbes, como es en el pueblito de Garbanzal. Garbanzal es un pueblito muy cercano a la ciudad, de 15 a 10 minutos. Se puede encontrar, se ha encontrado, por ejemplo, cerámica doméstica que tiene una antigüedad de 2500 años antes de Cristo. Es una cerámica burda. ¿Qué quiere decir burda? Que no tiene un buen acabado, que su acabado es un poquito áspero. Donde los antiguos pobladores lo utilizaban para su ceremonia, para su uso doméstico, como para su uso doméstico. Por ejemplo, ellos por falta de desconocimiento para decorar su cerámica, ¿qué es lo que ellos utilizaban? Las yemas de los dedos o sus uñas para decorar su cerámica. Por ejemplo, en la parte posterior también tenemos cerámica también de uso doméstico, como son pequeños cántaros, que al final del cántaro tiene de forma globular. Ellos ahí depositaban la chicha y el agua. En esta parte céntrica tenemos un minucioso tumi que fue encontrado en el pueblito de San Jacinto. Este tumi los antiguos pobladores lo utilizaban para sus ceremonias, ya sea de fertilización, para que las mujeres de aquel entonces tengan más hijos o para que la tierra produzca más. Este es un ídolo antropomorfo. ¿Qué quiere decir antropomorfo? Que tiene característica de una persona. Acá en esta parte de acá tenemos cerámica del pueblito de Malvales, donde esta cerámica se caracteriza por ser una cerámica de la cultura chimú. Los chimús se caracterizaron por el color negro, que era un color muy profundo, muy fina, sobre todo su cerámica, utilizando los estilos ya sea zoomorfo como antropomorfo. Zoomorfos son características de animalitos y antropomorfos de personas. En la parte posterior tenemos cerámica del pueblito de La Palma. La Palma es un pueblito muy cercano al vecino país del Ecuador, donde un grupo de pobladores donó esta cerámica. Acá tenemos, por ejemplo, un minucioso cántaro también de uso doméstico, que al final del cántaro tiene de forma ovoide, ¿ya? Miren, como una forma de un huevo. ¿Qué quiere decir? Que este cántaro no puede estar en la superficie sino sujeto en algo. Ellos ahí también depositaban la chicha o el agua. Tenemos una cerámica zoomorfa, una cerámica antropomorfa y una botellita escultórica de la cultura china. Avanzamos acá. Acá, por ejemplo, tenemos cerámica de acá de la antigua ciudad de Cabeza de Vaca, como son partes de las armas que utilizaron los antiguos pobladores, como son las hachas, las porras y la lanzadera. En la parte posterior tenemos partes también de las compoteras, que eran como una forma de copa, miren, por eso decimos que era parte. Las compoteras era como forma de copa, donde los antiguos pobladores lo utilizaban para sus ceremonias, ya sea de fertilización o cualquier ritual que ellos tenían. En la parte de acá céntrica tenemos, por ejemplo, cerámica también de uso doméstico, como son pequeños cántaros, pequeñas ollitas, como pequeñas tacitas. En la parte de acá del inicio tenemos, por ejemplo, fragmentos que son pedacitos de cerámica que pertenecieron a la ocupación inca. Los incas se caracterizaron por el color y líneas significativas que tenían en su cerámica. Para ellos eran muy significativas estas líneas, como ya sean figuras geométricas, figuritas, zoomorfas, antropomorfas, que ellos plasmaban en su cerámica. Acá, por ejemplo, tenemos un escudo, el antiguo escudo de la ciudad de Tumbes. ¿Por qué decimos que es el antiguo escudo de la ciudad de Tumbes? Porque así lo manifiesta el cronista que acompañó a Francisco Pizarro en el año 1528, que es el señor Pedro de Candia, que fue el señor Pedro de Candia. Él fue el primero de que llegó con Francisco Pizarro en el año 1528, que vio a Cabeza de Vaca con grandes edificaciones, grandes estructuras aquí en esta ciudad, en la antigua ciudad de Tumbes,
donde él plasmó un escudo en sus crónicas. Son crónicas, son libros muy grandes que se encuentran en España, donde manifiesta que Cabeza de Vaca fue la antigua ciudad de Tumbes. Así como tenemos un gobierno regional, una municipalidad, una iglesia, una serie de instituciones, igualito se encontraba Cabeza de Vaca. Pedro de Candia dice que existía lo que era la fortaleza, el ayahuasí, el taller malacológico, el taller de ceramistas, el antiguo río de Tumbes, que cruzaba esta parte posterior y llegaba hasta Rica Playa. Tenemos lo que es el camino Inca, que cruza también por aquí por Cabeza de Vaca y termina en el estero de la Chepa. Igualito se encontraba Cabeza de Vaca. Por ejemplo, acá tenemos parte de la información donde dice que los españoles, en pos de oro y riqueza de los incas, ellos arribaron a las costas de Tumbes en el año 1528 y luego en el año 1532, que fue su segundo viaje. Momentos en que el Tahuantinsuyo atravesaba por una gran crisis política tras la muerte de Huayna Cápac. Cabeza de Vaca fue la primera ciudad inca que vivieron los conquistadores. Dice también que se encontraba gran parte de ella destruida por la guerra sostenida con los puneños. Por ejemplo, dice que las grandes y majestuosas edificaciones que existían aquí en Cabeza de Vaca no dejaron de causar gran admiración de parte de los hispanos. Todo esto existía en Cabeza de Vaca. También dice que habían edificados que le llamaban casas reales, aposentos, dice. Por ejemplo, dice que juntamente con el Inca, dice, el ayahuasca vio otra, tenía un aproximado de 30.000 kilómetros de norte a sur. El ancho del camino era de 8 metros. Era un camino de piedra de canto rodado. Imagínense, así era el camino. Ahorita así como tenemos en la actualidad una panamericana, igualito se encuentran estos caminos. Por ejemplo, tenemos acá fotografías del camino Inca en Cabeza de Vaca, en lo que es en el estero de la Chepa, en Rica Playa, en el Guásimo y así sucesivamente hasta llegar a Chile. El camino Inca cruza estos pueblitos del Tablazo, Relengal, San Francisco, Rica Playa, San Jacinto también, cruzando por los cerros de Amotape y seguía su paralelo hasta llegar a Chile. El Tahuantinsuyo o Capañá para nosotros es tan importante. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a lo que es el camino Inca. En aquel entonces el Tahuantinsuyo tenía 4 suyos, ¿se acuerdan? Nosotros pertenecemos al Chinchay Suyo. Tenemos el Chinchay Suyo, el Coya Suyo, el Antisuyo y el Contisuyo, ¿ya? Entonces nosotros estamos aquí en el Chinchay Suyo. Avanzamos acá. Acá por ejemplo tenemos nosotros el mapa de Tumbes. En este mapa de Tumbes nos está especificando el punto culminante del camino Inca de la costa. ¿Por qué? Porque hasta aquí, en Cabeza de Vaca, en lo que es en el estero de la Chepa, los antiguos pobladores tenían aquí un puerto donde ellos traían el espóndilos del Golfo de Guayaquil y lo depositaban en este puerto. ¿Qué es lo que hacían? Luego ellos lo comercializaban mediante el camino Inca, mediante bestias, o por el mar mediante la navegación, mediante balsas. El espóndilo somuyos es una concha muy grande, era muy llamativa para ellos. Para ellos también era tan importante, era más importante que el oro. Lo utilizaron como una forma de trueque. Por ejemplo, yo te doy espóndilos a cambio de cerámica, oro o textiles. Es por eso que en la actualidad en los grandes fardos funerarios en otras culturas se puede encontrar esta clase de moluscos como una forma de ofrenda. ¿Por qué? Porque lo utilizaron como una forma de comercialización, como una moneda. Acá tenemos, por ejemplo, el espóndilus, lo podemos conocer. El espóndilus se caracteriza por ser una concha muy grande, mira, una concha de color lila y de color rosado. Los antiguos pobladores no solamente se dedicaron, por ejemplo, a la agricultura, la pesca o la ganadería, sino que también eran artesanos. A base de este molusco, ellos podían confeccionar minuciosas chaquiras, ya sea de figuras geométricas, de figuras zoomorfas, figuras antropomorfas, para luego convertirlas en minuciosas joyas
ya sean aretes, cadenas o collares. Las únicas que podían tener esta clase de joyas eran las mujeres de los gobernantes. Los gobernantes eran los únicos que podían consumir esta clase de molusco. Tenemos acá un símbolo de la antigua ciudad de Tumbes, como es una chacana, especificando cómo trasladaban el espondylus hacia otras culturas mediante Tumbes, como es la antigua ciudad de Cabeza de Vaca, como son las armas que utilizaron los antiguos pobladores, como son las hachas, las porras y la lanzadera. Estas armas fueron las que utilizaron en el año 1532, cuando mientras que Francisco Pizarro trajo armas mucho más avanzadas, como era la pólvora, el rifle, la escopeta. Ellos vinieron acompañados también con perros o caballos. Acá tenemos, por ejemplo, un pequeño cántaro también de uso doméstico, una pequeña ollita ceremonial y un pequeño aríbalo de la cultura chimú. Tenemos fragmentos también de lo que es la ocupación inca. Acá, por ejemplo, tenemos un mortero, que en la actualidad lo conocemos como un pequeño batán, mientras que ellos lo tenían a base de piedra. Este mortero era de uso doméstico. Tenemos acá, por ejemplo, lo que está remarcado de color rojo. Dentro de ella tenemos lo que es la poligonal de la zona intangible, inhabitable, imprescindible. ¿Qué quiere decir? Está compuesta en 70 hectáreas de sitio arqueológico. Comprende Cabeza de Vaca Norte, Cabeza de Vaca Sur, Miramar y parte del estadio. Tenemos acá las huaquitas menores, que son pedacitos de terreno que están dentro de la zona de arrozales, y el antiguo camino que llegaba hasta el estero de la Chepa. Acá, por ejemplo, tenemos una fotografía donde nos está especificando cómo estuvo anteriormente Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca estuvo constituida por el Templo del Sol, el Ayahuasí, el Usmu, la plaza ceremonial que ellos tenían también, los talleres, ya sea malacológico, el taller de ceramistas, el área residencial, que era toda la parte céntrica de Corrales, y el antiguo río de Tumbes o canal que cruzaba esta parte posterior y llegaba hasta Rica Playa. Tenemos, por ejemplo, acá también las evidencias que se han podido encontrar en Cabeza de Vaca, como en la Huaca del Sol. A simple vista parece un cerro sólido, que parece que no hubiera nada, pero dentro de ella se encuentran los pasadizos, cuartos, ambientes o dormitorios. Tenemos acá, por ejemplo, los arqueólogos, que son profesionales que se encargan de adquirir información de miles y miles de años, utilizando pequeñas herramientas como son las picotillas, las espátulas, las brochas o los baldes. Tenemos los auxiliares de campo también, que son señores de acá de la comunidad, que se encargan en apoyar a los arqueólogos. Tenemos el taller malacológico. En este taller, que era por ejemplo en Cabeza de Vaca Norte, aquí ellos transformaban el espondylus en minuciosas chaquiras, ya sea de figuras geométricas, figuras zoomorfas y antropomorfas. Acá tenemos al doctor Jerry Moore, que es un arqueólogo norteamericano que se interesó en Cabeza de Vaca. Tenemos las huacas menores, que son pedazos de terreno que están dentro de la zona de Rosales. Y la fortaleza, esta es parte de la fortaleza. Esta fortaleza estaba compuesta a base de piedra y barro. Aquí también se hizo una serie de investigaciones. Luego tenemos el taller de ceramistas. Este taller es justamente por donde ustedes han subido, por aquí. Para acá abajo está pavimentado, pero luego no está pavimentado. ¿Por qué? Porque debajo de este sitio se ha podido encontrar el taller de ceramistas. En este taller estaba compuesto de grandes paredes a base de grandes adobes, piedras con barro. Se ha podido encontrar también fragmentos de cerámica, moldes de cerámicas, como cerámicas enteras. Tenemos los depósitos. Los depósitos son cuartos muy grandes que se encuentran acá en la Panamericana. Estos depósitos, ellos aquí, debajo de la Panamericana se encuentran. Ellos cuidaban toda la ciudad o guardaban cualquier objeto o armas que ellos tenían. Tenemos parte del camino Inca, que está en el estero de la Chepa, que tiene un aproximado de 100 metros de largo, y el canal o río de Tumbes, que cruzaba esta parte, llegaba hasta Rica Playa. Avanzamos acá. Por ejemplo, tenemos acá
fragmentos que son pedacitos de adobes con pinturas polícromas, ya sea el rojo, el anaranjado, el blanco o el verde. Estos fragmentos fueron traídos en el 2004, cuando se inició por primera vez los estudios aquí en Cabeza de Vaca, con el Instituto Nacional de Cultura y a Trabajar Urbano. Luego se inició en el 2007 con el Ministerio de Cultura y el programa Capañán. Capañán, aparte de ser una palabrita, también es un programa. Este programa está dentro del Ministerio de Cultura. La finalidad del programa es convivir con la población, que la población no crezca, porque al seguir creciendo, ellos van a ser pequeños como grandes agujeros y van a seguir destruyendo este sitio arqueológico, en lo cual nosotros no queremos, sino que queremos que se conserve. Bueno chicos, espero que les haya gustado toda esta información y nos ubicamos al mirador.